Estamos cerquita, muy, muy cerquita de que se debata en la Cámara de Senadores la reforma laboral que es presentada por el gobierno de Milei. Y todo lo que implica, ¿no? Esta reforma laboral, el tema de tener, de todos los derechos que nos quitan. Así que bueno, la idea es comunicarnos con el compañero Agustín Colombo. Él es periodista de Perfil y Crítica, delegado de Perfil e integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, para que nos explique cómo afecta esta reforma a los periodistas. A ver, chicas, ¿tenemos la comunicación en línea ya? ¿Sí? Sí, Hola. Ah, ¿cómo sí, andamos? sí, hola, acá estás. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? Bienvenido a ¿Qué Romper el haces? ¿Cómo? Cerco. Bienvenido. Bueno, Gracias Agus, por... sí, perdón, habla vos. No. Gracias por el llamado y bueno, quedo a disposición de cualquier consulta que me puedan hacer. Perfecto. Bueno, mira, fundamentalmente nosotros vinimos hablando durante la semana con referentes de distintos espacios sobre el tema de qué implica esta reforma laboral, ¿no? Y cómo, perdón, ¿escuchás? Sí, escucho Ah, perfecto. No sé dale. si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. ¿Qué implica esta reforma laboral para los trabajadores? Venimos hablando de todos los derechos que quieren quitar, pero fundamentalmente con vos, con los compañeros del CIPREVA, queríamos hablar sobre cómo afecta a nuestro rubro, al rubro periodístico, porque dentro de la reforma laboral, ahí por abajo, al final de todo, hay como escondidito unas modificaciones que terminan afectando la comunicación. Contanos un Sí, poquito, Agus. bueno, sí. La reforma nos ataca directamente en su generalidad, pero también en su particularidad. En el artículo 193 de esta reforma laboral o esta ley de modernización laboral, que es la semántica que está utilizando el gobierno para difundirla, Ujú. entre otras cosas, por ejemplo, establece la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, que es como la ley madre que nos regula a nosotros los periodistas desde hace 75 años y la que nos ha resguardado un montón de derechos que en casi un siglo nadie se ha animado a tocar, o por lo menos nadie ha derogado, más allá de que hubo intenciones más que nada de patronales, no de gobiernos, Ujú. de intentar derogarla. Bueno, ahora con este gobierno, que básicamente es un gobierno de patronales, Claro. que conduce y gobierna a partir de lo que dicen los bufetes de abogados de las grandes patronales y multinacionales que están en Argentina, se animó a hacer lo que casi nadie se había animado, que es por lo menos intentar o esbozar derogarla. Nosotros estamos haciendo todas las fuerzas posibles como para frenar ese embate y, y no con un ánimo solo de frenar el embate. Ujú. Es, si quieren discutir verdaderamente condiciones laborales, si Claro. quieren discutir nuevos puestos de trabajo, el acceso a puestos de trabajo, discutámoslo, pero que sea con los trabajadores, no solamente con las empresas o por imposición de un gobierno que en ningún momento se sentó con los que hacemos, creamos y publicamos en los medios de comunicación. Entonces, es simple, nosotros no comemos vidrio, no somos necios, entendemos que la transformación mediática es compleja y requiere modernizaciones y nuevas reglamentaciones, pero Ujú. también entendemos que el estatuto del periodista puede aplicarse tranquilamente a nuevos formatos y a nuevos empleos. No es que es un estatuto obsoleto, es un estatuto que puede ir justamente modernizándose, pero sosteniendo el corazón del estatuto, que es defender la libertad de expresión, resguardar derechos a los periodistas que publican, que difunden noticias con todo lo que eso implica en un país donde las presiones están a la vista,
y un montón de otras cosas que no estamos negados a discutir, pero que justamente queremos ser parte de una discusión verdadera y no de una imposición o de un pedido que el gobierno avala a partir de esta ley de reforma laboral. Agus, haceme un pantallazo por ahí para que el vecino del barrio, de aquí del barrio de La Boca, entienda cómo termina afectando esto a los periodistas y cómo va a terminar afectando también al vecino o vecina o a todo aquel que intente informarse. Bueno, para ser claros, porque yo comparto y de hecho lo hablaba con muchos compañeros de que es una discusión a veces nuestra, pero que el vecino, el compañero que no está dentro de medios, medio que la ve de lejos. Uh-huh. Y en algún punto, como decís vos, en el día de mañana le puede afectar porque esa persona también se informa. Exacto. Y a la hora de informarse, esta ley lo que hace es justamente concentrar la palabra. Concentrar la palabra, ¿por qué? Porque básicamente es un pedido que le hicieron las 2 o 3 principales empresas de medios, que no lo hicieron para tener más periodistas o para mejorar la libertad de expresión o para mejorar el derecho a la información en Argentina. Lo hicieron porque quieren echar gente sin la indemnización especial que establece el Estatuto del Periodista, para ser hiper claros. Uh-huh. Lo que quiere el gobierno y las empresas de medios o las principales empresas de medios es que despedir a un periodista sea más barato que ahora. Si derogan el estatuto, puede ser que lo consigan. Lo que quieren los medios y las principales empresas de medios es que si contratan a una persona, el periodo de prueba no sea de 30 días, sino de 180 días. Ajá. Lo que quieren los medios y este gobierno es que no haya pago de horas extras, sino un banco de horas que supuestamente da libertad al trabajador de negociación con la empresa, pero quien trabaja o quien trabajó alguna vez en una empresa sabe muy bien que esa posibilidad es muy remota, que por lo general se impone del empleador al empleado cuándo y dónde trabajar. Entonces, hay un montón de factores, pero me parece que eso puede resumir en algún punto cuál es el corazón de esta ley de reforma regresiva para los laburantes. Y en cuanto a lo meramente informativo, lo que va a hacer justamente es esto, concentrar la palabra en menos medios, uh-huh. Porque el Estatuto del Periodista, entre otras cosas, garantiza esto, la pluralidad. Claro. Y sin el Estatuto del Periodista, probablemente en un sector que ya está muy dañado y precarizado, probablemente pequeños medios sigan sufriendo y todo se concentre aún más de lo que está ahora. Entonces, obviamente que es difícil de explicar para el que está afuera, pero me parece que ese puede ser el escenario o el panorama para que se pueda explicar o intentar explicar lo que nos puede llegar a suceder. Sí, realmente por lo que nosotros llegamos a entender, bueno, a nosotros nos toca también otro tema que hace poquito derogó o sea, hizo un cambio en lo que es el FOMECA, FOMECA, que es con lo que nosotros nos sustentamos, y ahora es el FOPROA, en el cual van a incluir a grandes medios como, bueno, los del Grupo Perfil, los del Grupo Clarín, La Nación. No, es que en realidad el gobierno lo que hace es elevar una serie de medidas o una batería de medidas para concentrar la palabra en los grupos o en las personas que ellos quieren. Claro. Y claramente la eliminación del FOMECA, como también la eliminación de los fondos específicos al Instituto Nacional del Teatro, al INCA, uh-huh. a RTA, lo que hace justamente es eliminar esa posibilidad de identidad y de palabra que tiene la cultura y la comunicación para comunicar e informar un país. Lo que quiere el gobierno justamente es eso,
en algún punto quiere desdibujar la identidad de la Argentina, porque ¿qué más importante para un país que tener una película que le genere identidad y que pueda comunicar lo que es ese país al mundo? Claro. ¿Qué más importante para un país que haya un medio de comunicación que informe lo que funcionarios y poder político y económico no quieren que informe? Entonces, el gobierno lo que quiere es digitar eso, y la manera más acabada de digitarlo es justamente eliminando todo fondo, todo sustento genuino por parte del Estado o por parte orgánica del sector privado para que no existan esos espacios. Básicamente es eso, creo yo. Sí, nosotros pensamos lo mismo. Bueno, nosotros estamos en un barrio emblemático, en el barrio de La Boca, y vemos el avance, en nuestro caso, por ahora, solamente con el gobierno de la ciudad, pero bueno, está viniendo con todo y está arrasando con sectores o con zonas a través de desalojos, no solo desalojos por casas que quizá están ocupadas, de forma que no me gusta decirle ilegal, pero que no es una forma, la correcta sería, ¿no? Alquilás o algo. Sí. Pero últimamente están desalojando casas con gente que está pagando alquiler. Le meten el peligro de derrumbe y te sacan a toda la gente a la calle. Y eso es los espacios que son utilizados por la comunidad, se quiere apropiar el gobierno de la ciudad, y así de a poquito le va cambiando la identidad que tiene el barrio. Eso es la intención que tienen. Y con esta reforma laboral y con el tema del derogar el estatuto del periodista, ahondan más esa identidad, porque vos vas a poder escuchar nada más que lo que ellos quieren que escuches. No va a haber más posibilidad de que los vecinos de un barrio accedan a un medio para contar lo que realmente está sucediendo en el barrio. Ni hablar, sí, hay como tiene ese espíritu la ley, y tiene ese espíritu el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del 2023. Exacto. Es un gobierno que lo que quiere justamente es concentrar todo, la palabra, el capital, los sectores energéticos mineros, y es un sector claramente antiderechos. No ve con buenos ojos ni quiere defender los derechos que durante décadas el pueblo trabajador ha conquistado y defendido. Exacto. Lo que pasa que, claro, es un contexto muy difícil para esbozar esto, porque venimos de una experiencia fallida en el gobierno anterior peronista, porque la sociedad está no sé si dormida, si está cansada, si está enojada, pero no responde en muchos casos a las llamadas, las convocatorias, las llamadas del pueblo organizado. Y en algún punto hay que entenderlo y tratar de descifrar qué podemos hacer para que eso se modifique. Yo lo que tengo para decir, y me parece que con el dato, la información, se resuelve cualquier tipo de discusiones. Ningún gobierno en ningún momento de la historia argentina mejoró la calidad del trabajo y mejoró la cantidad del trabajo con una reforma laboral. Las reformas laborales siempre se dieron en épocas de crisis para dar una respuesta quizás efectista a una demanda que luego que no se resolvió. La mejor manera de generar trabajo en Argentina es que crezca la economía. Exacto. Y lo que no hace este gobierno es crecer la economía. Ante eso, lo que hace es disparar balas de cebita para todos lados, como está pasando esta semana con el INDEC, como va a pasar la semana que viene con la reforma laboral. Y la realidad es que nunca se creó empleo en Argentina con una reforma laboral. Se crea empleo cuando la Argentina y el país crece, cuando la industria crece, y cuando eso después se ve reflejado en la cantidad de trabajo que hay. Y este gobierno no va por ese lado, es todo lo contrario. Este gobierno lo que hace es
pulverizar la industria, pulverizar el trabajo y ahora pulverizar los derechos de esos trabajos. Claro. O de esos trabajadores. Claro, precarizar totalmente. Quieren volver al siglo XIX, o sea, antes de que hubiera cualquier atisbo de derecho para el sector trabajador. Esa es la idea, sí, porque ellos hablan de potencia, pero bueno, en esa época la potencia, ¿qué potencia estamos hablando? Era el puerto de Buenos Aires la potencia, y los estancieros. El pueblo se cagaba de hambre. Entonces, bueno, pero el modelo de este gobierno me parece que tiene que ver con eso, con exactamente. un 20% rico y potente y un 80% que la vea de afuera. Exactamente. Hacia eso están yendo. Bueno, nosotros sabemos que ustedes el día miércoles hicieron una conferencia de prensa ahí al costado del Congreso de la Nación. ¿Qué otros pasos a partir de ahora hacia adelante van a seguir? Bueno, hicimos el miércoles pasado la conferencia de prensa en el costado del Congreso justamente para alarmar y alertar a todo el Senado de que estaba en peligro el Estatuto del Periodista con esta ley. El jueves hicimos otra conferencia de prensa que integró el CIPREVA como parte de un frente cultural donde distintos sectores de la cultura, de la comunicación, también alertaron sobre las consecuencias que puede tener esta ley, porque justamente, como hablábamos recién, puede eliminar los fondos específicos al Instituto Nacional del Teatro, al INCA, a Radio Televisión Argentina, y ahora la semana que viene vamos a plegarnos a las distintas medidas que hay en ciernes para defender nuestros derechos y para rechazar la reforma laboral en su conjunto y en su especificidad, que tiene que ver con el artículo 193, que es la derogación del Estatuto del Periodista. El miércoles vamos a marchar y vamos probablemente a llamar a un cese de tareas en las redacciones para hacer notar nuestro descontento con esta medida. Y bueno, probablemente el lunes y martes también hagamos acciones, y el sábado también vamos a marchar hacia Plaza de Mayo para oponernos a la reforma laboral que quiere establecer. Perfecto, Agustín. Te agradezco muchísimo esta información y bueno, nos veremos en las calles el miércoles en la lucha y bueno, a disposición los micrófonos de la Riachuelo para lo que ustedes necesiten difundir. Bueno, te agradezco un montón el espacio y también a disposición para lo que ustedes consideren. Bárbaro. Un beso grande, nos vemos en la calle. Gracias, chau. Agustín, chau. Bueno, ahí conversamos con Agustín Colombo, él es periodista de perfil y crítica, delegado de perfil e integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Lo dijo claro. A ver, vecina, yo te lo traduzco en palabras que vos vas a entender. Cuando te informes, vos hoy tenés distintos medios, tenés distintos diarios, distintas revistas, y los tenés a nosotros, los medios comunitarios, que generalmente somos los que damos espacio para que los problemas del barrio lleguen a donde tienen que llegar y pedir soluciones, como fue, por ejemplo, cuando desalojaron a los vecinos de acá, de Almirante Brown, al lado de la estación de servicio. Bueno, eso fue una lucha que se empezó aquí en la FM Riachuelo y que continuó con el apoyo nuestro y que hoy, gracias a Dios, los vecinos están viviendo en el lugar debido a la presión que se pudo ejercer desde varios espacios. Bueno, con esta reforma laboral, aparte de que esclavizan al trabajador, no te creas eso, porque imagínate, este muchacho Agustín, imagínate si va a ir a Perfil, trabaja en Perfil, va a ir y le va a decir a Fontevecchia: escúchame, Fontevecchia, yo me quiero tomar este fin de semana, minga, le va a decir Fontevecchia, porque el empleador, el poder que tiene, el empleador está acá y nosotros que somos trabajadores estamos acá abajo, gente. La reforma laboral lo que quiere hacer es que borrar todo atisbo de organización,
que no te puedas organizar en un sindicato, que no tengas un sindicato que te respalde. Eso es lo que pretende la reforma laboral. Si vos tenés 2 trabajos, porque con uno últimamente no alcanza, tenés un trabajo que entra de 8 a 3 de la tarde y a las 4 o 5 entras a otro trabajo por un par de horitas, porque eso te ayuda a bancar tu casa, bueno, no lo vas a poder tener. ¿Por qué? Porque si a tu patrón de la mañana se le ocurre que hoy trabajes 4 horas, pero mañana vas a tener que trabajar 12, lo vas a tener que hacer. Y el laburo de la tarde, ¿qué pasa? Lo vas a terminar perdiendo. Entonces pensemos un poquito. La información, te vas a informar y te van a decir todos la misma mentira, como actualmente lo están haciendo, que la inflación va bajando, que la pobreza va bajando. Sin embargo, todos los días vemos más gente revolviendo los tachos de basura. Todos los días vemos gente que viene a lugares como esto o a los comedores del barrio, golpeando la puerta, pidiendo un plato de comida o pidiendo aunque sea un poquito de yerba porque no tienen para comprar. Todo eso se va a incrementar. Todo eso va a haber más gente desocupada. Y si hablamos de violencia, eso va a ir en aumento. Porque bueno, si tenés que mantener a la familia, de algún lado tenés que sacarla. Está mal que salgas a afanar o a cometer un hecho delictivo. Pero bueno, los pibes del barrio, ¿qué pasa? El pibe no encuentra laburo, o si encuentra un laburo lo explotan 12 horas y no se banca, es verdad. ¿Cómo termina? Ya lo sabemos en el barrio cómo termina. Termina como soldadito de algún narco, que dicho sea de paso, empezaron a aparecer narcos por todo el barrio y cada vez son más los que hay, y a los pibes les terminan rompiendo la cabeza y les cagan la vida. Así que gente, el miércoles que viene, todos hay que, en el lugar donde estés, vas a Plaza de Mayo, vas a Plaza de Mayo, te quedás en el barrio, juntate con un par de vecinos, hagan carteles, pongan banderas en los balcones, peguen carteles en las ventanas, en las paredes, no a la reforma laboral, fuera Milei y fuera yanquis de América Latina, para cerrar una cosa hermosa.